reconstrucción mamaria. El día de hoy nos acompaña la doctora Natalia Padilla, que es residente de segundo año de cirugía general de la Universidad ICESI, en la alianza con el Hospital Universitario Fundación Valle del Lili, y nos va a presentar el tema reconstrucción mamaria, revisión de estrategias de abordaje. Natalia, muchas gracias por participar y esperemos que todos podamos después discutir y aprovechar esta charla, que es muy interesante. Así es, profe, muchas gracias y pues gracias a todos por estar aquí. Entonces, empecemos. Quería empezar con esta frase: la historia del cáncer es la historia del ingenio humano, la resiliencia y la perseverancia. Este es el contenido que vamos a desarrollar en nuestra charla de hoy. Y bueno, como todos sabemos, el cáncer de mama es el cáncer más común en todas las mujeres del mundo. En Estados Unidos se estima que 12% de las mujeres van a ser diagnosticadas en un momento de su vida de cáncer de mama. En Colombia específicamente va a ser la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, con 16.000 casos aproximadamente estimados para el 2022. Y esto significa que tenemos una tasa de incidencia por edad de 43 a 47 por 100.000 mujeres año, lo cual es muy importante para nosotros y para el mundo entero. Al revisar un poco sobre la historia de esta enfermedad, encontramos que el manejo quirúrgico se ha basado en la mastectomía. La mastectomía ha avanzado a lo largo de toda la historia y les quiero contar un poco de esto. Inicialmente el doctor Halsted en el siglo XIX describió esta técnica quirúrgica de la mastectomía radical, donde extirpaba ampliamente toda la mama, la piel, los músculos pectorales y los ganglios axilares. Aquí literalmente una foto de cómo se vería esta mastectomía radical. Posteriormente, la mastectomía radical fue modificada y se preservaron los músculos pectorales. Esto más o menos para 1970-1980. Luego, en 1990, se creó o se describió la mastectomía simple, donde se hacía un cierre del plano de la piel. Y hoy en día ya estamos optando por procedimientos quirúrgicos que dan como primera, lo que más queremos es hacer una preservación de la piel y del pezón, o sea, siendo lo más, preservando lo más posible, y pues es así como ha evolucionado esta historia de la mastectomía. Entonces, como vemos, ha sido toda una evolución el manejo quirúrgico, y esto más que todo tuvo un punto de quiebre en la historia cuando se demostró con este artículo que les muestro aquí que la cirugía conservadora con radioterapia y la mastectomía total eran equivalentes en la supervivencia libre de recidivia y en la supervivencia global. Y es por esto que actualmente nuestro manejo es enfocado en minimizar las secuelas estéticas y funcionales de las mujeres a largo plazo. Y aquí simplemente les quería poner un poco sobre cómo ha sido esta epidemiología a lo largo de la época actual. Aquí tenemos una tabla donde nos muestran las tasas de National Cancer Database desde el 2005 al 2016. Vemos que hasta el 2010 hubo un incremento de la mastectomía, y del 2010 hasta el 2016, que es lo que vemos aquí en esta gráfica con las líneas puntuadas, ha ido disminuyendo. Sin embargo, como vemos, sigue siendo un manejo que debemos de hacer en unas mujeres. Y aquí entra pues el tema de quiénes se benefician de una mastectomía. Obviamente tenemos muchas indicaciones. De pronto, para hacer un poco más dinámico, hablamos de enfermedades multicéntricas, imposibilidades de tener márgenes quirúrgicos negativos, contraindicaciones para una radioterapia adyuvante, aquellas que tienen genes de alto riesgo,
pacientes con enfermedades de tejido conectivo o aquellas que tienen una relación desfavorable entre el tumor y el volumen mamario. Entonces, para entrar a nuestro tema de hoy, la primera pregunta que yo me realicé al hacer esta exposición fue: ¿existe una evidencia clínica que me justifique la reconstrucción mamaria? Ya sabemos que la mastectomía nos va a ayudar para muchas cosas, pero la reconstrucción ¿se justifica? Entonces, esto yo creo que se responde con solamente las consecuencias de la mastectomía, pero más adelante les voy a mostrar los estudios que también lo justifican. Entonces, para nosotros, pues que estamos actuando pues, día a día con estas mujeres que sufren de esta enfermedad o estos pacientes, vemos que la mastectomía genera muchas limitaciones funcionales, una incapacidad para amamantar, una pérdida en la sensibilidad de su piel, la pérdida de su volumen mamario pues altera la apariencia de la mujer, dificulta el uso de prendas externas y finalmente esto es un impacto psicosocial muy importante en nuestras mujeres por su deformidad física y estética. Puede llevar a procesos de ansiedad, de depresión, efectos negativos en la imagen corporal y en su función sexual. Aquí quise empezar con este estudio. Este estudio evaluó la calidad de vida de las mujeres que eran llevadas a mastectomía y que se les hacía una reconstrucción. Aquí aún no hemos hablado en qué momento es la reconstrucción, simplemente en cualquier momento se les hacía una reconstrucción y lo evaluaron con diferentes cuestionarios y encontraron que la reconstrucción generaba un altísimo impacto en la satisfacción y el bienestar psicosocial y sexual de la mujer y además en su funcionamiento físico. Entonces creo que esta pregunta inicial la podemos contestar si hay una evidencia que nos demuestra los beneficios de una reconstrucción mamaria. Pero entonces, ya sabemos que mi paciente se beneficia de una mastectomía. Estoy pensando, todos los pacientes que les voy a llevar a mastectomía, les debo de dar educación e información sobre la reconstrucción. Pero antes de esto, debemos de identificar muy bien cuáles pacientes se benefician de una radioterapia posterior a la mastectomía. Esta radioterapia va a tener como objetivo reducir la recurrencia locorregional del cáncer y así mejorar la sobrevida libre de enfermedad. Y su fundamento biológico radica en esa erradicación de todos los depósitos, o bueno, de la mayoría de los depósitos tumorales subclínicos residuales que quedan en la pared torácica y en los ganglios regionales. Entonces, ¿cuáles son estas pacientes? Aquellas que tienen ganglios positivos, aquellas que tienen un T3N0 no pueden, también se benefician, aquellas con márgenes positivos también, cualquier T4, pacientes tras terapia sistémica neoadyuvante o pacientes con recurrencia local tras una mastectomía previa. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas terapéuticas de la radioterapia sí o sí nos va a aumentar el riesgo de las complicaciones postquirúrgicas de una reconstrucción mamaria. Nos van a desencadenar peores resultados cosméticos. Además, puede comprometer como la dosis de administración de la radioterapia. Entonces, aquí me hice la siguiente pregunta. En pacientes que, ya sabemos, tienen una indicación de radioterapia post-mastectomía, ahora sí vamos a hablar cuál es el momento ideal para hacer esta reconstrucción mamaria. Entonces, vamos a hablar primero de cuáles son las opciones. Podríamos realizar una reconstrucción mamaria inmediata. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo acto quirúrgico de la mastectomía realizamos la reconstrucción y luego la paciente se va a radioterapia. Esta reconstrucción inmediata puede ser con implantes,
o puede ser con tejidos autólogos, que aquí, más adelante vamos a hablar de ellos, pero aquí les pongo el gold standard, que es el 10, pero sabemos que la reconstrucción autóloga puede ser con muchísimos más colgajos, pues que digamos que no es tanto el énfasis de la charla de hoy, pero pues los conocemos: el TRAM, los colgajos libres, pediculados, del latísimo del dorso. Entonces pues esto ya es parte más de los profes cirujanos plásticos, pero digamos que en la literatura gold standard el colgajo 10, porque preserva la integridad de la pared abdominal. La reconstrucción mamaria también puede ser, ya vimos, puede ser inmediata y puede ser tardía. ¿Qué significa esto? Que la paciente es llevada a mastectomía, se le realiza su radioterapia y después, 6 a 12 meses después, es llevada a la reconstrucción, donde usualmente pues se utilizan estos diferentes tipos de reconstrucciones con tejido autólogo. Y existe una tercera estrategia que la han creado para minimizar los riesgos o esas complicaciones que ya hablamos, que va a ser la radioterapia a nuestra reconstrucción, que es la reconstrucción inmediata tardía o tardía inmediata. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo acto quirúrgico de la mastectomía a la paciente se le pone un expansor, luego es llevada a radioterapia, 2 semanas después se inicia el proceso de expansión y más o menos 3 meses después se le realiza la reconstrucción. Entonces aquí les coloqué una foto de los expansores, de pronto para los estudiantes que nos acompañan. Es un dispositivo que es, se podría decir, similar al implante, sin embargo tiene una válvula que permite que el cirujano plástico la vaya llenando en un tiempo progresivo. Se dice que cada semana la pueden ir llenando y así permiten cuidar esa piel. Igualmente, pues en este momento también, cuando ya le vayamos a hacer la reconstrucción, se pueden usar pues, los implantes o los tejidos autólogos. Entonces, vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas de cada uno. Las ventajas de una reconstrucción mamaria son muy importantes porque es la preservación de la envoltura cutánea mamaria. Además, estos pacientes van a tener sin dudas menor impacto psicosocial y menor impacto físico. Los implantes, por su lado, o sea, si decido realizar esta reconstrucción inmediata con implantes, van a tener un menor tiempo quirúrgico, un menor tiempo para completar la reconstrucción, menor estancia hospitalaria, recuperación, menores costos en esa cirugía índice. Además, no va a haber cicatriz en el sitio donante y siempre voy a tener la posibilidad de hacer una reconstrucción autóloga. Por su parte, las reconstrucciones con tejidos autólogos van a generar mayores satisfacciones mamarias en los resultados estéticos y van a generar en la paciente un mayor bienestar psicosocial y sexual. ¿Cuáles son estas desventajas de la reconstrucción mamaria? Que, dado que van a ser llevadas a radioterapia, presentan mayores índices de infección del sitio operatorio con un RR de 2.4, van a tener mayores seromas y hematomas. Los implantes, se describe la contractura capsular con la radioterapia, la extrusión del implante. También siempre va a estar el riesgo de requerir otra cirugía, otra intervención, justamente para manejar estas complicaciones. Y además, pues, los riesgos propiamente de cada tipo de implante que se utilicen, que pues esto también es un poco más del área de los profes cirujanos plásticos. Por otro lado, la reconstrucción inmediata con tejido autólogo, que luego va a someterse a la radioterapia, tiene las siguientes desventajas: una fibrosis o encogimiento
una contractura del colgajo, pérdida del volumen de este o una necrosis grasa. Por otro lado, las cirugías sin duda son más prolongadas. Estos pacientes tienen mayor estancia hospitalaria porque tienen mayor tiempo de recuperación y esto hace que la cirugía índice sea mucho más costosa y obviamente pues van a tener cicatriz en el sitio donante. Ahora vamos a hablar de cuáles son las ventajas de la reconstrucción diferida. Esta obviamente va a evitar la irradiación tanto del colgajo autólogo como de mi implante. Tiene menos tasas de procedimientos de revisión porque ya está en un periodo post-radioterapia. Sin embargo, van a generar un impacto emocional, psicosocial y en la bienestar de vida de las pacientes muy grande. O sea, ya acabamos de ver que la reconstrucción para las pacientes es muy importante. Además, su piel va a estar, al ser irradiada, suele estar fibrótica y usualmente se deben de hacer mayores procedimientos o ya la reconstrucción va a estar de pronto un poco más limitada según el tipo del tejido que quede o de la piel que quede, las condiciones que queden después de la radioterapia en una paciente. Y esto pues va a hacer que las cicatrices de pronto sean más largas. Entonces, aquí quise traer para esta pregunta este estudio. Este estudio fue una revisión sistemática con un metaanálisis que abarcaron 14,000 pacientes. ¿Y qué es lo que les quiero mostrar aquí? Las complicaciones quirúrgicas. Vean que las complicaciones quirúrgicas sin duda son mayores en las pacientes que son llevadas a una reconstrucción inmediata, siendo estadísticamente significativa. E igualmente, como les mencioné, estas pacientes con reconstrucciones inmediatas suelen requerir una rehospitalización. Sin embargo, su estancia hospitalaria, que es la que está acá arribita, suele ser más corta. Y aquí, simplemente para recalcar, ya evaluó la calidad de vida de las pacientes que fueron llevadas a una reconstrucción mamaria inmediata. O sea, pacientes que ya fueron llevadas a este procedimiento, les hicieron cuestionarios sobre su calidad de vida y aquí en la tabla de la derecha, en esta figura de la derecha, les preguntaron que ellas ya, o sea, viviendo todo su proceso, experimentando todo lo que experimentaron, si ellas hubieran optado nuevamente por hacer una reconstrucción inmediata y la respuesta fue definitivamente sí. Bueno, entonces definitivamente el impacto emocional y mental de una reconstrucción y más una reconstrucción inmediata es altísimo. Entonces, si me pregunto cuál es el momento ideal para la reconstrucción, sin duda, a pesar de que las complicaciones quirúrgicas, posquirúrgicas son mayores, el impacto en la calidad de vida de la mujer es muy alto. Por ende, se prefiere la reconstrucción mamaria inmediata. Y aquí, esto es una evidencia que también como que me hizo conectar todo, porque en los datos, en las tasas de reconstrucciones, se ha visto que estas reconstrucciones inmediatas han crecido exponencialmente a lo largo de los últimos años. Desde el 2000 al 2011, en todas las pacientes, la reconstrucción inmediata ha aumentado aproximadamente de un 15 hasta un 35%. Entonces ahora vamos a hablar de cuál tipo de reconstrucción mamaria sería o es la mejor según la evidencia. Entonces, bueno, yo ya les empecé a hablar un poco de esto. Definitivamente las reconstrucciones con tejido autólogo da mayor satisfacción en los resultados estéticos, en la forma, además como es un tejido pues propio en el momento del envejecimiento también guarda la simetría con la otra mama, entonces permite que la paciente pues tenga mayor satisfacción, mayor beneficios pues también sexuales y
Este artículo lo describe con estas tablas, creo que son también muy dicientes. A este lado tenemos los implantes o expansores y a este lado el DIEP con la satisfacción con sus mamas fue mucho mayor en el DIEP, al igual que en la satisfacción con su complejo agredor-pezón fue mucho mayor con esta técnica. Entonces, según la literatura, la mejor técnica, el gold estándar para una reconstrucción mamaria es el colgajo DIEP. Sin embargo, nosotros debemos de coger esta información un poco con pinzas porque tenemos que contextualizarlo para cada institución. Bueno, aquí finalmente quise traer este otro estudio, es un estudio retrospectivo, también comparó las complicaciones entre una reconstrucción con un tejido autólogo, un implante inmediato o un expansor. Entonces aquí quería mostrarles un poco como esta técnica del expansor. Obviamente este está creado para poder como saltar estas complicaciones de la radioterapia que le van a hacer a un implante. Este expansor pues se va a quitar después, o sea, estas pacientes sí o sí van a requerir otra cirugía para quitar el expansor. En esa cirugía se dice que se benefician también porque se va a quitar como toda cápsula de esa contractura del implante, y entonces el nuevo implante va a tener como, ya va a estar libre de toda esa contractura. Sin embargo, quise mostrarles aquí que obviamente estos expansores es una medida temporal. Aquellos pacientes llevados a una radioterapia post-mastectomía tienen mayores tasas de infección, mayores tasas de necrosis, mayores tasas de seroma, de hematoma. Incluso cuando en esta tabla de la derecha, cuando lo compararon con pacientes que en la primera cirugía se hizo una reconstrucción inmediata con el implante definitivo, encontraron pues que el implante definitivo tenía una contractura capsular del 7% versus el expansor que alcanzaba casi el doble de contractura capsular de un 15%. Estos expansores también tienen un 5% de evidencia de ruptura del implante y pues sin duda, a pesar de que pueden ser una estrategia que nos permita que el implante pueda estar en un momento, digamos, más sano para la reconstrucción, este expansor, pues, los datos que nuestra economía pues de la población suelen ser aún más costosos que un implante normal. Entonces, esta información también siempre la tenemos que localizar en nuestro medio, con nuestros pacientes, con nuestras herramientas. Entonces, creo que hay que centrarnos en eso. Y ahora les voy a hablar de esta nueva estrategia. ¿De qué trata este artículo? Este artículo es una revisión sistemática donde analiza si es mejor darle la radioterapia a la paciente antes de la mastectomía, antes de la cirugía. Y como la paciente ya fue a radioterapia, entonces cuando le hago la mastectomía, le hago la reconstrucción inmediata. Entonces, nos cambia esa forma tradicional de ver este abordaje de cirugía, reconstrucción, luego radioterapia, y ahora radioterapia y cirugía. Entonces, este estudio busca saber si radioterapia antes puede complicaciones, mejorar los resultados estéticos y mantener la seguridad contra el cáncer. Entonces ellos incluyeron 21 estudios desde el 2014 al 2024 con 1.199 pacientes y analizaron específicamente complicaciones, resultados estéticos, la satisfacción y los resultados oncológicos, que por supuesto va a ser
como el pilar, lo más importante. Entonces, ¿qué encontraron? Sin duda encontraron que pues tenían resultados buenos, con una buena satisfacción estética, tuvieron buenas puntuaciones en las escalas en estos mismos cuestionarios que vimos los anteriores estudios. Las complicaciones totales fueron aproximadamente de un 24%, no hubo complicaciones graves y no hubo pérdida de ningún colgajo. Sí tuvieron problemas o complicaciones postquirúrgicas con seroma, con obviamente la cicatrización, porque ya sabemos que la piel pues tiene un alto impacto por la radioterapia, y además pues de necrosis de la piel. Y ellos encontraron aquí los implantes tenían más complicaciones que la reconstrucción con tejido odontólogo. Y con respecto a los resultados oncológicos, la recurrencia de cáncer fue baja, de un 3 al 10%, con una supervivencia alta y una respuesta completa al tratamiento hasta un 53%. ¿Cuáles son, obviamente, las limitaciones de este estudio? Como todos los estudios, yo creo, en este tema, pues no se puede hacer un estudio clínico aleatorizado, digamos que es un poco difícil. Entonces no hay muchos estudios comparativos directos, hay una alta variabilidad entre todos los estudios que incluyeron, pero se puede concluir, ellos concluyen en este artículo que es muy interesante, que la radioterapia antes de la mastectomía puede ser una técnica segura, podría reducir las complicaciones, podría mejorar los resultados estéticos y reducir el tiempo total del tratamiento, pero obviamente se necesitan más estudios para confirmarlos. Entonces creo que puede ser algo que podríamos desarrollar en los futuros años. Finalmente, como conclusiones, la reconstrucción mamaria en el contexto de la radioterapia postmastectomía es un desafío clínico complejo. Yo creo que para todos es evidente que requiere un enfoque individualizado a cada paciente y multidisciplinario, donde no solo está el mastólogo, sino que está el equipo de cirugía plástica, está el equipo de radioterapia, está pues toda la parte de los insumos, bueno, es un gran equipo que se debe unir, los oncólogos, todo, para poder darle la mejor reconstrucción a nuestros pacientes. La evidencia actual demuestra que la radioterapia, aunque mejora el control oncológico, obviamente se asocia a un aumento de tasa de complicaciones. La reconstrucción inmediata contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, y abordajes con tejidos autólogos son considerados como el estándar de oro. Sin embargo, las reconstrucciones con implantes son más sencillas y ampliamente utilizadas. Muchas gracias a todos. Creo que podemos empezar la discusión, el profe Suso, la profe Bueno, muchas Correa. gracias, Natalia, por tu presentación. Pues si contamos con alguien de cirugía plástica, yo creo que me interesaría mucho que podamos oír los comentarios de ellos sobre este tema. Y ya al final pues yo haré mis comentarios, pues obviamente también todos los que quieran participar, bienvenidos. Buenas noches. ¿Quién está? Hola. Hola, Carmen. profe. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar. Adelante. No, a ustedes por la invitación. Bienvenida siempre. Gracias. De pronto si escuchan un poquito de interferencia, estoy en un carro, entonces me cuentan si me escuchan bien. Bueno, primero felicitar a Natalia porque hizo un buen abordaje del tema. Es un tema muy amplio, pero es un tema supremamente interesante, sobre todo pues porque la patología es una patología que tiene una alta frecuencia pues en el mundo. Yo
sí considero que las tendencias actuales en reconstrucción de cáncer de mama, antes que pensar, por ejemplo, en el DIEP o en un dorsal o en una reconstrucción elevada de un colgajo que venga del abdomen o pues de la espalda o todas estas técnicas que hay, siempre trata uno de priorizar los resultados que sean lo más naturales, personalizados y menos invasivos posibles, ¿no? Enfocándose en que la cirugía, como lo decía Natalia, la mayor estrategia que uno tiene es que sea la reconstrucción inmediata. Pero hay un enemigo, pues como que nosotros podríamos llamar, entre comillas, enemigo desde el punto de vista de la reconstrucción, que es la radioterapia. Porque la radioterapia sí altera el tejido, la radioterapia hace que la elasticidad cutánea se disminuya y también se altera la cicatrización. Pero pues es algo que si se tiene que hacer, pues es imperativo hacerlo y nosotros nos tenemos que ajustar a eso. Ahora hay unas nuevas estrategias híbridas, que es cuando uno coloca el implante y se ayuda un poco para ocupar algo de espacio con lipotransferencia, que también ya es muy válido. A veces, con el pasar del tiempo, en las ecografías de controles pueden haber confusiones con relación a algunos nódulos que a veces son confundidos y son necrosis grasa, pero pues cuando uno tiene de pronto una comunicación con el radiólogo y él tiene pues una curva de visualización de este tipo de nódulos para diferenciarlos, se hace el manejo un poco más amigable pues como para uno y como para la paciente no volverla a preocupar. Y lo que decía Natalia, sí tenemos que posicionarnos en el país en que vivimos. Definitivamente el colgajo DIEP es el gold estándar ahora en reconstrucción mamaria, pero es un colgajo que desde el punto de vista pues técnico requiere mayor complejidad, mayor tiempo quirúrgico, y desde el punto de vista pues de los aseguradores, ellos usualmente ya la autorización de un DIEP es muy difícil, teniendo en cuenta que en la situación actual en la que estamos pues se pueden optar por otras reconstrucciones que son desde el punto de vista administrativo pues más económicas e igual de útiles. No sé si hay otro cirujano plástico allí que me dé una manito en aportar algo, pero reitero, felicito a Natalia, una muy buena revisión, muy buena revisión. Felicitaciones, Natalia. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu aporte. Pues no veo a nadie más de cirugía plástica, no sé si está con otro nombre. ¿O alguien más que tenga otros comentarios? No hay más cirujanos plásticos. Felicitaciones, Natalia. Muchas felicitaciones. Veo que te estás orientando mucho a la mastología y siempre serás bienvenida. A ver, ¿qué tengo que decir? Pues repito que realmente lo que dijo Carmencita, la radioterapia es el enemigo de estas reconstrucciones. Yo creo que a veces hacemos muchas reconstrucciones, pero siempre uno quiere, individualiza el caso, pero no deja de entrar la parte socioeconómica del paciente. ¿A qué me refiero? Que si uno no le hace también la reconstrucción simultánea, ese paciente, ¿cuándo va a lograr la reconstrucción posteriormente? Entonces tratamos de darla toda en el primer acto quirúrgico como para tratar de resolverle a la paciente. Primero, pues se puede conservar más la piel y la reconstrucción es más bonita, más fácil y pues más satisfactoria para la paciente, estéticamente siente menos la pérdida de la glándula mamaria, la parte postural, la espalda, o sea, todo es más favorable que dejarla con la ausencia de la glándula mamaria, porque cuando la dejamos con la ausencia, después la paciente va a radioterapia y ahí sí que se fibrosa
esta piel se adhiere a la reja costal y muchas veces para la reconstrucción hay que quitar bastante piel porque queda tan acartonada y tan pegada y tan devascularizada por la radioterapia que parte de esta piel adherida a la reja costal se pierde. Entonces la reconstrucción inmediata tiene muchas más ventajas. Incluso cuando uno tiene dudas de que se puede encapsular, o sea, cuando se hace, nunca se hace pensando en la complicación ni en que se vaya a perder la reconstrucción, jamás. Si yo pienso que se va a perder la reconstrucción, pues no lo hacemos. Pero incluso si uno dice, bueno, se va a encapsular, la prótesis puede hacer de expansor, así se la tengan que cambiar posteriormente. Pero siempre les va mejor haciendo la reconstrucción inmediata. Lo importante para nosotros como los cirujanos de mama es dejar el colgajo no tan delgado para que la piel quede con vascularización y eso nos sirve mucho porque si el colgajo está gruesito, entonces protege bien la prótesis y tiene como tiene menos posibilidad de que esta prótesis se vaya a exponer. Bueno, por eso son tan importantes los equipos quirúrgicos donde todos vamos haciendo como lo mejor en conjunto por el paciente y esto lleva a tener mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Natalia. Adelante, Susito, que tú fuiste el tutor. Muchas gracias. Gabriel, creo que hay alguien, Gabriel Barroca, que tiene levantada la mano. Adelante, Gabriel. Hola, doctor, buenas noches. Doctora, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Quería de pronto preguntarle si usted sabe si hay alguna diferencia en el tipo de recubrimiento de prótesis para que haya, digamos, una mayor incidencia de la generación de contracturas o encapsulamiento, pues que eso, digamos que estéticamente es lo que a la paciente más le interesa. Pues yo leí un poco de las matrices dérmicas, pero yo creo que la profe Hidalgo nos puede ayudar más con esa pregunta. ¿Cierto, profe Suso? Sí, pues en general sí, yo creo que Carmen nos puede ayudar un poquito más, pues no. En general las prótesis, cuando hacemos reconstrucciones con prótesis, el cirujano plástico cubre la prótesis es detrás del músculo pectoral. Las matrices dérmicas juegan un papel cuando no se logra cubrir la prótesis completamente, o si esa paciente no tiene un buen músculo, vuelve y juega pues el tema de los costos, aunque pues estamos en un ambiente académico. Y no sé, pues eso sí me gustaría oírlo de Carmen, es cuál es la experiencia de esas matrices dérmicas con la radioterapia. Porque yo sí he visto complicaciones de eso. Sí, adelante. La pregunta es como la diferenciación entre el uso de un implante liso y un implante texturizado. Sí, doctora. No. Mira, usualmente los implantes lisos pueden presentar un riesgo más alto de contractura capsular con unas incidencias, pues, mucho más altas, alrededor del 35% con relación a los otros. ¿Y eso por qué ocurre? Porque es que hay que tener en cuenta que las fibras de colágeno que se alinean como en forma paralela en esa superficie lisa del implante pueden facilitar que la cápsula se contraiga de manera uniforme, pero apriete más el implante, ¿sí? Mientras que con las texturizadas o las rugosas, no sé si de pronto ha tenido la oportunidad de tocarlas o de verlas, es una superficie como una lija, ese tipo de implante que uno lo toca y es como una lija, y ellos tienen un riesgo significativamente menor, porque la textura como es irregular, entonces interrumpe como esa alineación de las fibras del colágeno y eso dificulta que la cápsula se contraiga con fuerza, ¿verdad?
Sin embargo, pues su uso ha sido disminuido, el de los rugosos, porque sí tiene una mayor asociación con el linfoma anaplásico de célula gigante. Entonces, uno en ese orden de ideas, lo que ha visto pues como la literatura y lo que ya en los congresos genera la pauta es que se utilicen los implantes lisos, a pesar de que puedan tener un mayor riesgo de contractura capsular, pero tienen menor riesgo de linfoma anaplásico de célula gigante. Entonces uno se iba a escoger con qué prefiero dentro de todos los riesgos que existe, es que la paciente no vaya a exponerse a un linfoma anaplásico de célula gigante. Entonces por eso el uso de los implantes lisos es que está ahorita mucho más marcado que los rugosos. ¿Sí? ¿Sí le quedó clara la pregunta? ¿La respuesta? Sí, doctora, muchísimas gracias. Bueno. Sí, uno en la práctica pues lo que ve es pues las tasas de contractura son altas. Realmente la literatura y sobre todo los estudios americanos que han tratado de respaldar el uso del DIEP, pues que ese colgajo libre hablan de tasas de contractura capsular entre un 30 y un 40%. No sé si nosotros en fundación, no sé si es por lástima que no tenemos a alguien de radioterapia acá, por la técnica de radioterapia y los equipos que hay hoy en día, posiblemente las tasas de nosotros no sean tan altas, y sin duda, pues como mencionan ahorita, es mejor cambiar un implante por todo el beneficio que ocurre a nivel de una reconstrucción inmediata en el paciente, pues a nivel psicológico, lo que hablamos ahorita administrativamente, de poder lograr en una sola oportunidad reconstruir el paciente. Los americanos tienen una tendencia, yo donde me formé, los cirujanos plásticos todos reconstruían con DIEP en Bogotá, pero pues era una cirugía que requería 14, 16 horas de tiempo en quirófano, y el paciente salía a la unidad de cuidado intensivo, se quedaba por lo menos 2 semanas en el hospital. Entonces era una cirugía que conllevaba mucha morbilidad en el paciente y altos costos para el sistema. Entonces siempre hubo la discusión pues si realmente era mejor hacer reconstrucciones con implantes mamarios. Yo no creo que exista una sola técnica que sea mejor para decir esta técnica es la que se debería hacer siempre. Los americanos obviamente sí dicen así porque ellos se demoran haciendo un DIEP 6 horas. Obviamente hacen miles de DIEP en los hospitales, pues por la población que tienen, y no tener pues ningún límite en el recurso y ya el entrenamiento que han adquirido. Pero yo creo que las pacientes lo más importante es, ahora mencionaron pues que uno tiene que elegir muy bien, es esa paciente que se va a reconstruir, qué tan grueso podemos dejar los colgajos, qué riesgo de recaída tiene esa paciente, independientemente de la edad, por el tipo de tumor que tiene, por el compromiso que tenía de la piel, qué tanta piel vamos a tener que quitar, etcétera, etcétera. Y dependiendo de esa decisión que se tome quirúrgica, tampoco es satanizar de decir, no, es que si está una paciente que tenía compromiso de la piel no se va a poder reconstruir, pues tampoco es llegar a eso, pero posiblemente en ese grupo de pacientes que vamos a requerir quitar mucha más piel, pues ahí sí hacer reconstrucciones con tejidos autólogos juegan un papel más importante. La experiencia la crea cada centro y cada grupo de trabajo. Como les digo, pues yo me acostumbré a los TIEPS, pero aquí en Fundación trabajamos con implantes, y es un dato que debemos tener, es cuáles son las tasas de complicaciones de nosotros, porque cuando uno ve las tasas de complicaciones en los estudios, yo creo que son mucho más altas. O sea, no creo que el 30% de las pacientes se nos compliquen cuando las reconstruimos con implantes. Y
definitivamente en las otras pacientes pues también existe, sobre todo en las pacientes que se van a hacer reconstrucciones diferidas, pues sí, seguramente, por lo que explicaba la doctora Correa, van a requerir colgajos libres o llámese TRAM. Pues el TRAM, a diferencia del DIEV, ha venido mucho en desuso por el tema de la pared abdominal. Eso pues más lo decide cada cirujano plástico y como está acostumbrado a trabajar. Pero yo creo que el mensaje más importante es que siempre existe la alternativa de buscar la mejor reconstrucción para cada paciente, que el caso pues se debe individualizar, ponerlo en contexto, como dijo Natalia, con el país, y siempre trabajar pues de la mano de los cirujanos plásticos, explicándole al paciente qué es lo que vamos a lograr con el objetivo de hacer una reconstrucción, porque es una cirugía reconstructiva que muchas veces termina requiriendo, para lograr el mejor resultado estético, varias intervenciones también. Entonces, pues yo también me uno a las felicitaciones, Natalia, sobre todo porque es un tema, pues, abordarlo también me parece muy difícil, porque te toca hablar de radioterapia, de mastectomía, de los tipos de reconstrucciones que hay, y creo que hiciste una síntesis y te apoyaste de buena bibliografía para poder respaldar tu presentación y dejar el mensaje que querías dejar. No sé si hay más comentarios, y muchas gracias a todos por la asistencia, que creo que fue bastante taquillera esta reunión. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por su apoyo. María Estudillo tiene la mano levantada. Adelante, María. Buenas noches, profes, ¿cómo están? Doctora Natalia, felicitarte, me gustó muchísimo la charla, siento que era muy fácil ir siguiendo el hilo y realmente siento que los conceptos quedaron muy claros. Tengo más que todo como una curiosidad, una pregunta de lo que hablaste al final acerca de esas opciones como emergentes en donde se realiza radioterapia previo a la mastectomía y la reconstrucción, como una forma pues de tratar como de evitar esa afectación de la piel. Quería saber si de pronto de la información que leíste me genera como la curiosidad si cambia la dosis de la radiación cuando es antes de la mastectomía, o si es la misma radiación que usan, o si de pronto como nos podrías contar un poco más acerca de este tema, que me parece interesante, y de pronto pues no sé si en el futuro hayan más estudios que lo puedan estudiar más a fondo. Hola María, muchas gracias. Pues sí, digamos que esta técnica de poder darle la radioterapia es como algo nuevo. De hecho, pues también lo discutí pues con el profesor Russo. Te debo lo de la respuesta sobre la dosis de la radioterapia, realmente no lo sé, no lo recuerdo, pero te la puedo responder mañana. Pero creo que todo este equipo multidisciplinario, o sea, los mastólogos, los cirujanos plásticos, todo el equipo oncológico, están buscando como formas diferentes de poder bajar las complicaciones postquirúrgicas, de poder darle mejores resultados estéticos, porque como vimos, pues esto impacta muchísimo en la calidad de vida de las pacientes. Entonces creo que esta propuesta pues a mí también me llamó mucho la atención, de poder hacer como otro esquema de tratamiento. O sea, es una forma nueva de ver las cosas. Ellos tienen unos resultados con poca, pues o sea, no es la mayor evidencia, pero los resultados preliminares pues son como muy favorables. Entonces de pronto en unos años pues estaremos hablando de algo así. Muchas gracias, doctora. Ahí, María, en esos estudios, pues la radioterapia, para complementar un poco, generalmente está estandarizada en la dosis acumulada que recibe un paciente. Obviamente, siempre, o la mayoría de esos estudios que trataron de incluir en ese estudio que mostró, pues tenían dosis más o menos de 50 grays.
que uno la puede hipofraccionar, puede hacer tratamientos prolongados, pues depende del plan que se vaya a hacer. Si no estoy mal, el intervalo desde que se hacía la radioterapia dejaban 6 semanas. A mí obviamente, yo creo que también a mí la preocupación le daría a los cirujanos plásticos, es más preguntar cuál es la técnica ideal para reconstruir una paciente que ya ha sido irradiada antes de operarse. Porque si tú le pones un implante a un tejido que ya está irradiado, pues posiblemente esa paciente todavía tiene más riesgo de hacer una dehiscencia o una necrosis del colgajo, porque el tejido va a estar inflamado. Acuérdense que la radioterapia no es que se irradia y se quita, sino la radioterapia queda ahí. O sea, es una dosis acumulada. En todo lo que sea radiación, la radioterapia se incluye dentro de esas dosis acumuladas, y la inflamación, por eso uno ve a los pacientes en seguimiento que tienen secuelas de la radioterapia en la piel. Entonces, posiblemente esos pacientes pues no sean, no creo que les va a aumentar inclusive las tasas de complicaciones de los colgajos en si se van a usar implantes o expansores, pero pues sí es interesante ese tema. Muchas gracias. Hola. Gracias, doctor. Hola. Hola, sí. Adelante, Carmen. Gracias. Para sumar un poquito a lo del tema de la radioterapia, esa es una de las razones por la que la lipotransferencia es una de las herramientas que, bueno, actualmente se ha visto que puede llegar de pronto a mitigar el efecto negativo que genera la radioterapia en el tejido mamario, pues a nivel de esa cobertura cutánea, ¿no? Entonces, pues la radiación daña los tejidos, los pone más rígidos, con menor circulación, y la lipotransferencia lo que hace sí realmente ayuda como a volver a potenciar un poquito esa textura que la piel tiene que tener para que pueda generar una buena cobertura si se hace pues el uso del implante, ¿no? Estoy hablando cuando hay implante. Diferente pues si a la paciente se le hace un día, ya ahí sí es mucho más agradecido la técnica, pero cuando se hace imperativo pues la utilización del implante, por ejemplo, si la paciente no se le puede hacer un TIEP porque es una paciente extremadamente delgada, hay pacientes que son muy delgadas y el TIEP no es pues como una opción la número 1, entonces uno opta por el implante y hace esa técnica híbrida pues con la ayuda pues del cerrato y el pectoral, y eso hace que se mitigue un poquito ese daño, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas. Nuevamente, Natalia, felicitaciones. Muchas gracias a todos por la asistencia, a Carmen por la participación y sus aportes. Espero que pasen una feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche y gracias a todos. Muchas Buenas gracias. noches, profes y todos. Muchas gracias.